Buenos días a todos, gracias por venir, autoridades, Cabildo en especial, a don Ángel García Revilla, a José Antonio Velasco, a todos los que habéis podido estar en esta mañana lluviosa, fría, pero bueno, ha sido una mañana muy esperada. Desde hace prácticamente febrero de este año queríamos presentar el estudio antropológico de los restos del infante don Pedro y por motivos evidentes se ha tenido que posponer una tras otra vez y bueno, al final hoy estamos todos aquí. Muchas gracias también a José Antonio Lorente Acosta, catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada, a José Luis Martín también, jefe del Servicio Radiológico del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Y bueno, en principio, muchas gracias en general también a los restauradores del sepulcro del infante don Pedro, Paloma y Graciano, que también van a estar aquí. Y les cuento un poco la presentación. Va a haber una presentación que van a intervenir José Antonio, José Luis también explicando todo el proceso de estudio antropológico. Luego José Antonio Lorente nos hará un breve adelanto de la fase genética del estudio, todavía en desarrollo. Y bueno, luego haremos un turno de preguntas, si queréis alguna pregunta, hacer a los conferenciantes y iremos con Paloma y con Graciano a la sala de Santa Catalina, donde se encuentra el sepulcro. Allí explicaremos todo el proceso, cómo ha pasado, por qué estamos aquí en este momento. Y bueno, estáis invitados a venir con nosotros después y muchas gracias de nuevo. Empieza don Ángel García Revilla de la Catedral de Segovia. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta iglesia madre que es nuestra catedral. Yo creo que la historia de la catedral es la primera vez que el trascoro, no solamente para escuchar el villancico de San Frutos, que este año pues ya os podéis imaginar qué pasa, que nos hayamos encontrado aquí. Saludo al vicario general en nombre de nuestro obispo que lo hace presente, a mis hermanos del Cabildo que están por aquí, unos en un sitio, otros, las autoridades civiles, académicas y todas las personas que habéis sido convocados. En esta mañana, decir de otoño es una hipérbole, más bien había que decir más que invernal. Pues de nuevo, gracias. El Cabildo se siente muy orgulloso y yo quiero transmitir nuestra gran alegría cuando el 18 de noviembre nos encontramos con algo inesperado. Verdaderamente la historia, el arte, yo quiero ver ahí la mano del Señor en su providencia, nos va regalando tantas cosas. ¿Por qué? Porque detrás de una obra, en este caso estos hallazgos, nos ayuda un poco a reflexionar y a preguntarnos tantas cosas y por qué. Hay una idea que muchas veces la repito, es posible que los responsables de los medios me la hayan escuchado. El que nosotros nos hayamos encontrado esto es gracias a la conservación y mantenimiento de quienes nos han precedido en el Cabildo. Nosotros tenemos una obligación. Este Cabildo que estamos a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI. Ser portadores de una herencia maravillosa a todos los niveles, religiosa, artística, cultural, que nos legaron y que tenemos la obligación moral de transmitir a las futuras generaciones. Yo acabo ya. Muchas gracias a este equipo que desde Granada ha estado estudiando y nos lo va a hacer muy ameno y muy agradable. Gracias por venir, gracias a ustedes y nada más. Que el Señor nos bendiga a todos hoy en la fiesta de los ángeles custodios. Muy buenos días, don Ángel, José Antonio Velasco, excelentísimas e ilustrísimas autoridades aquí presentes, miembros del Cabildo de esta Catedral de Segovia. Soy José Antonio Lorente, profesor de la Universidad de Granada, y es para mí todo un privilegio en nombre de la comunidad universitaria, también en nombre, que lo hará después, de nuestro Hospital Clínico San Cecilio. Aquí está su jefe del Servicio de Radiodiagnóstico, el doctor José Luis Martín. Pues el encontrarnos en Segovia en un acto bonito por la parte que
compete tanto a la historia como a las aportaciones que la ciencia puede hacer sobre la misma. Quizás tendría que comenzar explicando un poco por qué la Universidad de Granada está estudiando este tema. Bien, está estudiando básicamente por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un programa de desarrollo que tengo yo el privilegio de poder dirigir dentro de mi departamento de Medicina Legal y Forense, en el área de Genética Forense y en el área de Antropología Física, que consiste en tratar de colaborar para aportar con datos objetivos de tipo científico, antropológico, radiológico, genético, con la ciencia, al estudio de personajes históricos. A nosotros nos interesa básicamente la historia de España, aunque también hemos participado en otros estudios de personajes de fuera de España. Creo que cuando se produce un descubrimiento y hay la posibilidad de aportar datos objetivos, antes nos mencionaba don Ángel que ellos han encontrado esto porque los cabildos anteriores han sabido preservar. Si nosotros hemos encontrado esto ahora, se ha encontrado aquí el cabildo y somos capaces de aportar una información que tenga un interés para generaciones futuras, para posibles futuros estudios, pues algo habremos avanzado. Entonces, desde la Universidad de Granada y desde el Hospital Clínico San Cecilio, de una manera totalmente desinteresada, nos ofrecimos a poder aportar esa información extra que teníamos que haber presentado ya hace mucho tiempo, pero que el COVID famoso, el COVID-19, la COVID-19, pues nos lo ha impedido. Quiero de manera expresa agradecer al historiador don Marcial Castro, que es un historiador que trabaja con nosotros desde Granada, que fue la persona, él es palentino, y claro, cualquier noticia en relación con su Castilla y su Castilla y León pues le llama especialmente la atención, y cuando se publicó el hallazgo de los huesos, me llamó y dice: José, esto es parte del programa que vosotros tenéis en marcha, voy a tratar de ponerme en contacto con ellos por ver si quieren que se les haga este estudio, que como les decía es totalmente desinteresado por nuestra parte. Sin embargo, yo personalmente y la Universidad de Granada tenemos un antecedente de haber trabajado con otros huesos que hay en Segovia. Nadie se acordará, pero ahora se acordará cuando lo recuerde. En el año 1994 aparecieron en el Santa María de Nieva unos huesos que se dijeron que eran de Doña Blanca. Y en el año 1994 el gobierno foral de Navarra contactó con un servidor de ustedes, con la Universidad de Granada, para decirnos si se pudiese hacer el ADN de esos huesos y compararlos con el ADN de algún familiar de Doña Blanca, que en aquel momento parecía que estaba perfectamente identificado su hijo, don Carlos de Brel, príncipe de Viana. Vinimos aquí a Segovia, los huesos ya habían sido, estuvimos por algún lugar en la delegación del gobierno, su delegación, nos dieron los huesos de Doña Blanca que habían sido estudiados previamente por un antropólogo, por el profesor Reverte Coma, ya fallecido, y que él aconsejó el estudio genético de esos huesos. Nos llevamos los huesos dentro, presuntos huesos de Doña Blanca, parte de ellos desde Segovia a Granada, año 94, lo recuerdo perfectamente. En mayo del 95 fuimos a Poblet con las autoridades de la Comunidad Foral de Navarra, con lógicamente las autoridades de la Generalitat catalana de la época, por el Estado Tarragona, a hacer la exhumación de la tumba del príncipe de Viana. Lo que se descubrió es que había huesos de muchas personas dentro de la misma tumba, dentro de lo que es el mismo féretro, el sarcófago. Entonces, claro, ya a partir de ahí quedó la investigación genética, se hizo, pero no hubo ninguna coincidencia. Total, que el tema está pendiente de resolver, pero desde el año 94 tengo una relación muy especial en ese sentido, desde el punto de vista histórico-genético, con Segovia y con con sus avatares históricos. A partir de ahí, este es un paso más en la colaboración que nosotros hemos querido establecer. Voy a ceder en este momento la palabra al doctor José Luis Martín para que explique un poco el proceso. Lo que sí quisiera, antes de terminar, es excusar la presencia de una pieza clave que tenía que estar aquí hoy, pero que por haber tenido un posible problema ya está presente, que es la profesora Inmaculada Alemán, catedrática de Antropología Física, directora del estudio antropológico que se ha hecho, pero que ha habido un positivo en su departamento, en su área de trabajo, y entonces está perfectamente, con todo lo negativo y todo lo demás, pero está con restricción de movimientos, está en su casa como debe ser, para evitar una posible expansión del virus, y no ha podido estar presente con nosotros. Les envío sus saludos en su nombre y yo brevemente les presentaré algunos de los estudios que ella ha hecho, pero ahora cedo la palabra al doctor José Luis Martín.
tardes, y me uno a las palabras que ha dicho el profesor Lorente, y con el permiso de la autoridad eclesiástica y laica y civiles que puedan haber aquí, pues voy a empezar una breve presentación de cómo hemos vivido nosotros este proceso de investigación, ¿no? El estudio de los restos óseos del infante Don Pedro de Castilla, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí en Segovia, en la Catedral de Segovia. Dentro de la Catedral de Segovia, pues, en el sepulcro del hijo de Enrique II de Castilla, ¿no? Ahora hemos tenido la ocasión de visitarlo hace unos momentos, ¿no? Y ahí, pues, supuestamente estaba enterrado el infante Don Pedro de Castilla, ¿no? Cuando se abrió para restaurarse, vio que había un cofre, ¿no? Y en el cofre había unos restos, había un vestido y 3 restos óseos que fueron los que nos enviaron a nosotros para el estudio. Bueno, cuenta el sabor popular, la leyenda o la historia, ¿no? Que el 22 de julio de 1366, pues el infante cayó desde una de las almenas del Alcázar, ¿no? y falleció y estaba sepultado aquí. Bueno, pues esos restos, ¿no? Fueron trasladados a Granada, ¿no? Y desde Granada, pues a la Universidad de Granada, a la Facultad de Medicina, que es una facultad de torres, igual que las torres de la catedral, igual que las almenas el infante va como de torre en torre, como de edificio de torre en torre. Y ahí, pues, el profesor Lorente, doctor Lorente, pues ha dirigido esta investigación que consta de estas 3 partes: el antropológico, el genético y el radiológico. Y además, pues, la doctora Inmaculada Alemán, que ya ha contado él que no ha podido venir. Y te cedo la palabra, te paso las diapositivas del estudio de Inmaculada. Bien, estos son los 3 fragmentos óseos que se encontraron aquí y que fueron trasladados a Granada. En su momento, en la primera parte del estudio, consistió en un estudio antropológico, que es el que dirigió la doctora profesora Inmaculada Alemán, catedrática de Antropología Física, que es la que tenía que estar aquí explicando y que no puede estar. En esta imagen de ahí son básicamente fotografías de lo que se ha hecho, de todo tipo de estudio, pero una técnica que utilizan los antropólogos para tratar de datar y tener la máxima información del hueso en cualquier gran o buen servicio o unidad o cátedra o departamento de antropología física, lo que tienen son grandes colecciones de huesos de los que se tiene toda la información. Tiene huesos de personas de todos los sexos, es decir, desde el punto de vista biológico, masculino o femenino, desde el punto de vista de la edad, de todas las edades. Entonces lo que se hace es, que es lo que están ustedes viendo en la anterior imagen, un estudio comparativo. El hueso que hay a la derecha es un hueso de características similares al que hay a la izquierda, que es un hueso de los que se trajo de aquí de Segovia. El hueso de Segovia está incompleto porque está degradado, pero se puede ver por las características, ese hueso marcado, pues más o menos a lo que corresponde. Entonces, a partir de ahí se van obteniendo las conclusiones que luego, evidentemente, les diremos. Entonces, son fotografías muy detalladas de este tipo de los huesos que vinieron de aquí, de Segovia, que están de vuelta en la catedral, excepto uno de ellos que nos quedamos para el estudio antropológico, la siguiente, del cual ahora les hablaré. Aquí fotografías donde se ve la degradación de las partes, digamos, epifisaria de los huesos. Cuando el doctor José Luis Martín les explique el estudio antropológico, también sabrán las conclusiones a las que se han llegado, que coinciden entre la antropología y el estudio radiológico. Yo sí quiero decirles que está pendiente el estudio genético. El estudio genético por generar una información que sea útil, que quede asociada a una información que corresponde a una línea histórica de una casa real española, en este caso castellana, y que es una información que en un momento determinado puede ser utilizada para ser comparada en el futuro, ya en el presente, en el futuro cercano o en el futuro lejano, con otros tipos de materiales de restos óseos históricos que puedan aparecer en la
Palencia o en cualquier otro lugar. Es una información que queda para la historia para completar desde un punto de vista científico toda la información que sea posible de obtener. El estudio genético estaba planificado para ser realizado a lo largo del mes de marzo, que es justamente cuando empezó lo que ha empezado y lo que todos sabemos, con lo cual en este momento todos los estudios genéticos en nuestro departamento de este tipo están bloqueados hasta que tengamos una posibilidad de realmente trabajar de una manera concentrada y expresa en ello, de tal manera que cuando nosotros estamos en contacto permanente, lógicamente, con la Catedral de Segovia, en cuanto nos sea posible, yo por ahora la posibilidad la estoy empezando a calcular ya como primavera temprana del año que viene, haremos un estudio genético que directamente en este momento no se va a comparar con nada ni con nadie, pero es la información genética de esos huesos que puede que la obtengamos o puede que no. Es decir, cuando uno hace un análisis genético puede tener un resultado positivo o puede que no. Esperemos que sí, tenemos una tecnología realmente muy avanzada y muy potente. Y esperemos, entonces, esos datos genéticos vendrían aquí y formarían como un dato más parte de ese patrimonio histórico de Segovia y de su catedral y de los personajes que tienen aquí en este momento. No creo que amerite una rueda de prensa el estudio genético como tal, pero sí que tendrán ustedes un conocimiento, igual que ahora lo van a tener a través de los informes que se les va a hacer entrega del informe antropológico por un lado y el informe radiológico por otro, pues queda pendiente el que les entreguemos el informe genético en cuanto nos sea posible realizarlo, que depende más de las circunstancias que de la capacidad real, de las circunstancias de trabajo, por el tema de la pandemia, que de la capacidad operativa del laboratorio. Bueno, pues clase de estudio antropológico, pues los restos nos los entregaron a nosotros. Tras el estudio antropológico, los restos se los entregaron a nosotros al Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Es decir, los restos del infante iban de edificio de Torres a otro también edificio de más Torres. Y de ahí pues al servicio de radiología, al servicio de radiodiagnóstico, para que hiciéramos nosotros un estudio de la imagen a ver si podíamos aportar alguna información, algún valor añadido sobre esos restos óseos. Y nosotros hicimos un TAC que es una especie de máquina que hace radiografías como por cortes, como por secciones, ¿no? Y con una adquisición helicoidal volumétrica, es decir, ahí se los tres restos en su totalidad. Era una especie de radiografías, para que se entienda, de cortes de 0,3 milímetros, es decir, cada milímetro hacíamos 3 cortes de grosor. Eso está archivado en un formato DICOM que es compatible con las imágenes médicas y se puede leer en cualquier sistema de lectura DICOM, ¿no? Y hicimos una impresión 3D de esos restos, ¿no? Los fragmentos es una imagen radiográfica de los 3 fragmentos óseos que ahora detallaremos de uno, ¿no? Pues el primer fragmento, en la imagen de la izquierda se ve la imagen radiográfica, correspondía a una diáfisis, la parte media del fémur izquierdo, ¿no? Y tenía una longitud de un poco más de 8 centímetros, 82 milímetros con 6. Y estaba muy deteriorado. Era el fragmento que había más deteriorado de los 3. Las 3 imágenes de la derecha son la reconstrucción volumétrica para que se vean los 3 perfiles, de ese resto, ¿no? Identificamos como fragmento segundo el que estaba en mejores condiciones, que correspondía a una tibia derecha, ¿no? Era una diáfisis completa, estaba casi toda la tibia, era el hueso más largo, medía casi 10 centímetros, 28 milímetros, y tenía unas características peculiares, que estaba arqueada, un poco más arqueada de lo habitual, ¿no? Tenía como una ligera rotación externa, y la parte distal de esta diáfisis, lo que llega a la metáfisis, el hueso se divide en epífisis, que se articula en la zona que se une a la articulación, metáfisis, el crecimiento, y diáfisis, la zona central. Pues esa parte del crecimiento estaba un poco ensanchado. Esas eran las características peculiares que tenía. Y el tercer fragmento estaba también deteriorado, era el extremo distal de un fémur derecho, como se ha visto en el estudio comparativo en las fotografías de antropología, como ha dicho el doctor Lorente. La osteoteca
que tiene el Departamento de Antropología de la Universidad de Granada, es una de las más completas de España, incluso de Europa, y correspondía a una diáfisis completa y parte de la metáfisis discal, y presentaba una de las características similares a las de la tibia. También estaba un poco arqueada y la parte que se unía a la metáfisis estaba un poco ensanchada, ¿no? La discusión o la interpretación que hicimos conjuntamente las tres partes implicadas en el estudio, pues era que estos huesos estaban en una fase de desarrollo infantil, eran de una edad menor a la esperada, y que no estaban unidos a las epífisis, es decir, estaban en fase de crecimiento, ¿no? Solo estaban la parte de diáfisis y metáfisis, y no de todos, fundamentalmente de la tibia, ¿no? Que donde veíamos la parte distal de esas diáfisis, las metáfisis estaban ensanchadas, más de lo esperado, que los huesos presentaban una ligera arqueamiento, ¿no? Por los huesos no podíamos determinar el sexo, si era hombre o mujer, si era niño o niña, y que la edad estimada entre el estudio radiológico y las comparaciones antropológicas era aproximadamente de 1 año, con un intervalo de confianza de 6 meses, es decir, estaría entre 6 meses y 1 año y medio de vida, ¿no? Entonces, las conclusiones son que tenemos pues 3 fragmentos óseos, ¿no?, mal conservados, donde no podemos determinar el sexo. La edad media era inferior en teoría, a lo estimado en el sepulcro, es decir, 1 año con un intervalo entre 6 meses y 6 meses por encima, es decir, estaría el niño entre 6 meses y año y medio. La segunda conclusión es que las alteraciones observadas sugerían la presencia de que este individuo, de que este niño padeciera un proceso metabólico que altera el desarrollo y produce ciertas modificaciones morfoestructurales en el desarrollo óseo. Y el más compatible era el raquitismo. Es conocido, ¿no?, pues que algunos nobles, por eso de protegerlos del sol, pues los niños apenas tomaban el sol, y entre familias nobles europeas hay también descritos casos de raquitismo entre los infantes. No podemos determinar vitamina D para llegar al diagnóstico exacto de si el infante don Pedro padecía raquitismo o no, pero los hallazgos observados sugieren que tuviera esta patología. Y la tercera conclusión es que esta alteración metabólica y de desarrollo óseo observado en estudios radiológicos podría infraestimar la edad en 6 o 8 meses, es decir, que si el niño calculábamos que tenía 1 año, pues podría estar entre esos 6 meses y ese año y medio, ¿no? Bueno, pues tras el estudio que hicimos, pues hoy tocaba el regreso de nuestra parte aquí a presentarlo, y hemos hecho una réplica en 3D, con una impresora 3D, de los 3 fragmentos óseos que pasamos ahora a entregar al deán, a don Ángel, para que los conserven aquí en la catedral, en el museo, donde estimen oportuno. Es una réplica a tamaño real, ¿no?, y con todas las características morfoestructurales que tenían los fragmentos originales, que ya se les dio sepultura. De manera simbólica, el doctor José Luis Martín, servidor, en nombre de la Universidad de Granada y en nombre del Servicio Andaluz de Salud y Hospital Clínico San Cecilio de Granada, en esta caja de taracea, símbolo también de una artesanía de 3000 años de antigüedad, parece ser que nacida en Mesopotamia y que actualmente es un símbolo de identificación de la ciudad de Granada y de Damasco, que son de los pocos sitios donde se sigue haciendo artificialmente. Le entregamos esta caja que contiene, como ha dicho el doctor José Luis Martín, una réplica, con su permiso, don Ángel, de los... Usted mismo los puede enseñar, puede cogerlo. Sí, sí. Bueno, es una escala milimétrica, puede coger el tercero, tridimensional, es decir, es impresa, obtenido con la información que procede del análisis tomográfico del TAC, a lo cual
Simbólicamente, estos son todos los huesos originales, 2 de ellos volvieron, el tercero ustedes saben que está en Granada para el estudio genético y la parte que no se utilice volverá a Granada, pero estos huesos que son idénticos, simplemente habría que pintarlos un poquito para que tuviese un color ya por algún artista más parecido. Podrán ser expuestos de manera visible, incluso en situaciones excepcionales podrán ser tocados y manejados, incluso estudiados en el futuro por otros historiadores sin necesidad, por otros expertos, sin necesidad de acudir a los huesos originales que lógicamente hay que mantener. Por lo cual, don Ángel, es un honor poder entregar. Pues el honor, en nombre del Cabildo, muchísimas gracias por estas explicaciones tan estupendas, que se nos abren unos horizontes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Parte de la base que es niño, si se detectan, que es una de las pruebas principales y directas que hacemos, restos del cromosoma Y, que marca el sexo masculino, varón, macho, desde el punto de vista biológico, pues quedaría determinado que es niño. Sobre la causa de la muerte no, porque incluso sobre el sexo tampoco se lo diría, pero son fragmentos muy pequeñitos, como han visto ustedes, muy degradados, entonces pierden toda la información morfométrica, la forma que pueda dar origen, o sea, que pueda dar información sobre el sexo y sobre la causa de la muerte. Si hubiese habido, incluso en fragmentos tan pequeños de huesos que no están expresamente en zonas vitales, pues incluso aunque hubiese habido una fractura, o sea, hubiese hablado de un tipo de violencia, por ejemplo, violencia física, pero tampoco podría correlacionarse con la causa de la muerte. Hubiese sido interesante, evidentemente, tener otro tipo de huesos y de fragmentos y más grandes y poder correlacionarlo con algún tipo de causa de muerte, entre otras con la compatibilidad con la historia, ¿no? Con la precipitación por la cual murió. De todo lo que son las fibras y los ligamentos. A partir de ahí luego ya todos los procesos de restauración. Aparentemente, por lo que hemos visto en las fotografías que se recogieron cuando se sacaron, sí que se observa, hay 2 túnicas y como un trozo que no está muy en peor estado, y de una de las túnicas sí que por el tamaño coincide básicamente con lo que ellos han sacado de sus conclusiones. Pues eso, 1 año, año y medio. La otra túnica es más grande y no sabemos, tenemos que estudiarlos, si tienen relación entre ellas o no. Y estamos en esa fase.